Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Einar Tangen, investigador senior del Instituto Tai-He y también investigador senior del SIGI. Gracias por volver al programa. Un placer. Hoy vamos a tener un video muy interesante. Empezamos, sí. El tema que quiero tratar contigo hoy es la posibilidad de un reinicio entre Europa y China. Creo que tanto los europeos como los chinos reconocen que si quieren un sistema internacional más equilibrado en el que se restablezcan las normas, todos deben diversificar sus vínculos y evitar una dependencia excesiva de un único centro de poder. Creo que los europeos se han dado cuenta ahora de la preocupación de depender demasiado de Estados Unidos. Y una vez más, siempre he sostenido que si los europeos quieren mantener una buena relación con Estados Unidos, también necesitan tener otros socios. De lo contrario, se encontrarán en una situación en la que los estadounidenses pueden hacer lo que quieran y Europa no puede hacer nada. Así que creo que esta es una fuente de una relación estable. Pero dicho esto, antes de profundizar en el tema, tenemos que abordar los comentarios hechos por Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Esta ha sido, creo, la más loca de todas las conferencias de seguridad. El belicismo, la falta de estrategia. Es realmente muy extraño. Ayer vi a Zelensky burlándose del vientre de Viktor Orbán. Ha sido realmente absurdo. Pero la que se lleva la palma ahora, lo cual es bastante fascinante, fue el discurso de Marco Rubio, que indica la dirección que Estados Unidos quiere tomar y cómo ve el papel de Europa en todo esto. Y a comienzos de este año, bueno, en realidad el año pasado, tuvo una entrevista con Megyn Kelly. Este es el comienzo de la segunda administración de Trump, y él reconoció que la unipolaridad había llegado a su fin. Siempre fue una construcción temporal. Mi interpretación era que Estados Unidos tendría que adaptarse a la multipolaridad. En otras palabras, que esto podría implicar un gran acuerdo con las otras grandes potencias. Por ejemplo, poner fin a la expansión de la OTAN y a sus esfuerzos posteriores a la Guerra Fría por doblegar a Rusia durante más de 30 años. Alcanzar un gran acuerdo con China para aprender a convivir como iguales soberanos y adoptar una postura más razonable hacia la India y las instituciones internacionales. Supongo que esa suposición está ahora prácticamente descartada. En su lugar, vemos que el objetivo actual es revivir el imperio. En este discurso, Marco Rubio mencionó que antes de la Segunda Guerra Mundial tuvimos 5 siglos de gloriosos imperios occidentales, expandiéndose por todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial destruyó Europa, luego llegaron las revoluciones comunistas y también culpó a los levantamientos anticoloniales del declive de Occidente. Más o menos, para resumir el largo discurso, se trata de un llamamiento a restaurar la dominación, no la multipolaridad ni el equilibrio de poder, sino la dominación de Occidente. Y por supuesto, tiende la mano a los europeos para que se unan al liderazgo estadounidense en esto. De lo contrario, lo harán por su cuenta. Qué interesante. Es algo realmente asombroso. Quiero decir, ¿cómo interpretas estos comentarios de Marco Rubio? Bueno, creo que los leo del mismo modo que tú, Glenn. Esto es exactamente una declaración de intenciones de Estados Unidos. Recuerdo haber visto la misma entrevista que hizo con Megyn Kelly y pensé, ¿qué significa realmente esto? Porque no suena bien. Falta en tus comentarios una persona llamada Elbridge Colby. Es el arquitecto de esta idea de un nuevo siglo americano que se basa en reafirmar el colonialismo, pero de una manera diferente, esencialmente dividiendo el mundo. Para Estados Unidos, Europa ya no es útil, está rota. Oriente Medio tiene cierta utilidad en cuanto al precio del petróleo, que quieren asegurarse de que se ajuste a los intereses estadounidenses. Pero China es el objetivo principal aquí. Y se ve este tipo de total desprecio por Europa y, ya sabes, por el sur global.
Quiero decir, ya sabes, estás resucitando el colonialismo. Estoy seguro de que el 85% del mundo, los líderes que están viendo esto, pensaron algo así como, ¿estás bromeando? ¿Quieres volver a las atrocidades cometidas bajo el colonialismo? ¿Crees que es una buena idea? Estás lamentando que haya desaparecido. Y él está rindiendo un absoluto tributo o apoyo a esos grupos de extrema derecha. Esos, ya sabes, no sé si la gente está familiarizada, pero existe esta idea de sangre y suelo que se está promoviendo en Estados Unidos, según la cual todos los problemas del país se deben a los inmigrantes. Ya sabes, esas personas trabajadoras que buscan una oportunidad, incluso si no se les concede la ciudadanía, que hacen los trabajos que los estadounidenses no quieren hacer, en las granjas, en las fábricas y donde sea. Así que ya sabes, esta es una situación en la que no sabemos qué va a pasar después. Quiero decir, obviamente, está intentando congraciarse con grupos de extrema derecha en toda Europa para tomar el control. No es la primera vez que ocurre, pero resulta interesante. Aquí tienes a alguien de origen hispano que en Estados Unidos sería considerado por este tipo de grupos neofascistas de lo blanco es lo correcto, como alguien a quien no aceptarían. Parece que con total entusiasmo. Y esto es lo curioso. Europa está siendo arrojada al montón de basura y todo el sur global también está siendo añadido a ese incendio de contenedor por parte de Estados Unidos. Lo están abandonando. Hemos visto lo que ha ocurrido en Sudamérica. No hay duda de que Estados Unidos dice, de acuerdo, vamos a imponer nuestra voluntad cuando no consigamos que la aceptéis. Así que, volviendo a aquella entrevista con Megyn Kelly, es evidente que lo que quería decir es que Estados Unidos no asumiría ninguna responsabilidad por el mundo, que los días en que intentaba ser el policía, en que trataba de mantener un orden mundial para evitar una tercera guerra mundial, esos días se han acabado. Estados Unidos solo velaría por sí mismo y el orden global se había desmoronado. Iba a imperar la ley de la selva. Y esto no hace más que confirmarlo. Y hermano quiso morir en la farsa. This is not the first incendiary speech. Last year it was J.D. Vance who came and just openly mocked. El año pasado fue J.D. Vance quien vino y se burló abiertamente y criticó a los vecinos europeos. ¿Y qué hicieron durante el año intermedio? Europa ha estado medio embarazada, algo que obviamente no se puede estar. O lo estás o no lo estás. Pero Europa quiere estarlo, y eso quedó más claro que nunca en el discurso de Scholz. Habló de una ruptura, habló de las realidades. Básicamente reconoció lo que Mark Hardy había dicho a principios de este año, que Israel se trata de un país completamente dependiente, y su mayor esperanza es que solo el 50% de su PIB dependa de Estados Unidos. De acuerdo, Europa no mal. Pero lo que él decía era, no puedes hacer esto solo. Nos necesitas. Pero ¿dónde estaba el llamamiento a un mundo mejor, a la ONU, a las estructuras globales que hablan de ello? Solo decía, llévanos contigo. Y esa fue mi interpretación. Obviamente la gente puede verlo de distintas maneras, pero esta es una situación extremadamente compleja. Desafortunadamente, Europa se ve a sí misma en el centro, pero no lo está. Es, como dije, prescindible para Estados Unidos. En cuanto al sur global y Europa, no son más que peones en un juego que seguirá desarrollándose en torno a lo que consideran la principal rivalidad, lo que Elbridge Colby cree que es la principal amenaza para Estados Unidos y su hegemonía, China. Bueno, por eso el llamamiento a los europeos me resulta tan extraño, porque los europeos en realidad son reacios a aceptar que después de 80 años ahora están fuera. Ya no hay una hegemonía colectiva, ni un socio menor. Como hemos aprendido, los europeos ya no tienen ese asiento en la mesa. Como has dicho, ahora son peones en el tablero, movidos por otros. Y creo que les resulta difícil aceptar eso, precisamente por esta razón. Porque pensaban que eran ellos quienes movían las piezas, no quienes eran las piezas.
Pero además, lo que se les ofrece aquí es simplemente ser un secuaz del imperio estadounidense, tratando de subordinar al mundo y en el proceso, probablemente precipitándose en una tercera guerra mundial, todo por el beneficio de ser, en esencia, un activo estadounidense. Es bastante extraño. Parece que la alternativa sería mejor. Es decir, si aceptaran que existen muchos centros de poder, los europeos podrían poner fin a esta división de Europa, estableciendo lo que no se hizo hace 35 años. Un acuerdo posterior a la Guerra Fría mutuamente aceptable, que también dé un lugar a los rusos, permitiendo que Europa prospere en lugar de ser una zona de guerra dividida. Y además, como decías, China es realmente la pieza más importante de este rompecabezas. Es decir, esto permite a los europeos tener un socio alternativo, no desarrollar esta dependencia excesiva de Estados Unidos. Y ya sabes, a menudo cito un capítulo de Adam Smith, la idea en la que sostiene que el descubrimiento de las Indias Occidentales y de América fueron los dos mayores descubrimientos de la historia humana, porque conectaron el mundo. Y luego continúa diciendo, que debido a la simetría de poder, eso llevó a la devastación allá donde iban los europeos, porque el poder estaba tan desequilibrado a favor de los europeos. Así que lo que podría haber sido una relación económica pacífica que promoviera, ya sabes, la paz entre la humanidad, se convirtió en cambio en un sistema extractivo y explotador. Así que su argumento era básicamente que en el futuro, cuando el poder se equilibrara un poco más, ya fuera porque el resto del mundo fuera un poco más fuerte o porque los europeos fueran un poco más débiles, los lazos económicos y esta conectividad podrían tener un marco menos imperial y dominante, en lugar de ser esto, sí. De nuevo, pensé que quizá nos estábamos acercando a eso. Y pensé que eso también era un buen trato para los europeos. Tampoco creo que el imperio sea bueno para el alma humana. También mata algo en el anfitrión. Así que me pregunto, esto parece una oportunidad para todos. Y ahora, Estados Unidos, que parecía dispuesto a hacer un gran acuerdo de poder y aceptar este nuevo orden mundial, en cambio le ha declarado la guerra. Quiero decir, mencionaste a la derecha en Europa. Muchos de ellos parecen aceptar que el interés de Europa no consistía simplemente en, ya sabes, seguir ciegamente a Estados Unidos. Pero por supuesto, podrían ser secuestrados por esas ideas descabelladas. ¿Ves a los europeos marchando junto con esto? Glenn, I think there's a degree of elite capture, and Glenn, creo que hay un cierto grado de captura de las élites. Y odio, ya sabes, sacar este tema en este programa, pero los archivos de Epstein, el hecho de que haya 11 naciones, muchas de ellas europeas, donde las élites participaban no solo en cosas sexuales atroces, sino también en el intercambio de secretos. Hay política, diversión, juegos y conspiración, todo mezclado. Ya sabes, como tú eres noruego y yo soy en parte noruego, creo que tenemos que decir que ninguno de los dos aparece en los archivos de Epstein. Es increíble lo que se ve aquí y lo pernicioso que es. Llega a todos los países, especialmente en el mundo desarrollado. Hay vínculos con los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. Y a esto es a lo que yo llamo captura de las élites. And this is what I call elite capture. The fact is that, you have somebody like Noam Chomsky who... El hecho es que ya sabes, tienes a alguien como Noam Chomsky, a quien siempre he admirado. La forma en que habla, los temas de los que ha tratado, me parecieron increíbles. Enterarme de que estaba dando consejos de relaciones públicas a un pedófilo conocido y luego buscando una reunión con Steve Bannon. Bueno, quiero decir, Steve Bannon es un ideólogo. No vas a tener una conversación con él. O quiere tu dinero o tu apoyo, o va por ti. No es alguien con quien te sientes a razonar. Así que cuando tienes eso, físicos de primer nivel, todos ellos, todos implicados, bueno, parte de ello era que Epstein era como una araña sentada en el centro de una telaraña, reuniendo información, personas, contactos y cosas por el estilo. And he didn't care how he made those or how he enticed them.
Y no le importaba cómo los conseguía ni cómo los atraía, pero dejó claro que los intereses del pueblo son secundarios frente a los apetitos de individuos poderosos y de intereses particulares. Y aquí es donde me temo que Europa ha sido comprometida. En lugar de considerar las políticas económicas que han llevado a que Europa tenga, en 2024, una tasa de crecimiento del 1% y en 2025 una estimación del 1,4% frente a Estados Unidos, que fue más del doble, y China, que fue de 4 a 5 veces más, según el año que se mire, no hay voluntad de mirar hacia adentro y decir, mira, como región, como la UE y luego como la zona euro, necesitamos hacer cambios. Necesitamos empezar a velar por nuestra propia gente. Estados Unidos no es fiable. Hoy, ya sabes, algunos europeos dicen, bueno, Trump solo estará aquí 3 años más. Madre mía. Quiero decir, mira hacia atrás, al último año, y dime si crees que puedes soportar 3 años más de esto. La incertidumbre, los paquetes diarios de mentiras, la difamación de los enemigos, el hielo dentro de Estados Unidos. Quiero decir, no es solo el mundo lo que está en juego aquí. Dentro de Estados Unidos tienes básicamente una rebelión abierta, gente enfrentándose a un escuadrón federal de matones que deambula por las calles, enmascarados, deteniendo a personas en violación de sus derechos constitucionales. Porque en Estados Unidos estás protegido por la Constitución, punto. ¿De acuerdo? Esta idea de que de algún modo esas garantías pueden eludirse porque formas parte de una unidad de tipo Gestapo no tiene fundamento legal. Y estás viendo a los tribunales reaccionar contra eso. Así que ya sabes, el caos que hay en casa ahora también está en el extranjero. Y una de las cosas que me gusta destacar es que dentro del Partido Republicano hay 2 componentes principales. Curiosamente, Rubio representa este tipo de regreso al nativismo, esta idea de sangre y suelo, según la cual, de algún modo, Estados Unidos, una tierra de inmigrantes, era un bastión blanco del cristianismo y necesita volver a eso. En su discurso, recordará que mencionó en 4 o 5 ocasiones las raíces cristianas de Europa y de América, como si existiera una especie evangélico torperst a unirse sobre esa base. Y para estas personas todos los problemas del mundo se deben a los musulmanes, a los extranjeros en Estados Unidos que han tomado empleos y oportunidades, a pesar de que la mayoría de los estadounidenses no están dispuestos a aceptar esos trabajos. Luego hay otro grupo, igualmente pernicioso. Son los tech bros, los titanes tecnológicos. Personas como el caballero que dirige Pegasus, el grupo que trabaja muy estrechamente con el gobierno estadounidense proporcionando servicios de inteligencia que apoyaron a J.D. Vance. Un líder de este grupo en particular ha dicho, ya sabes, te apoyaré a Donald Trump. Si eliges a mi candidato, que era J.D. Vance, no te preocupes, será leal. Y este grupo quiere ver el desmantelamiento de la sociedad porque creen que la sociedad ya no funciona. Creen abiertamente que la democracia no sirve para nada. Lo que quieren hacer es privatizar el gobierno. En esencia, estos titanes tecnológicos tomarían el control de Estados Unidos y con el tiempo del mundo, dirigiéndolo porque piensan que son más inteligentes que los demás. Así que, ahora mismo, la desestabilización de Estados Unidos tiene 2 defensores en el lado republicano, pero con objetivos muy diferentes. El grupo de sangre y suelo, ya sabes, está respaldado por el complejo militar industrial. Están respaldados hasta cierto punto por grupos de supremacía blanca de derechas. Los cristianos evangélicos creen que el sionismo y que Israel son el único camino para ellos, al menos en lo que respecta a su fe, que el rapto solo ocurrirá cuando ciertas tierras estén en manos de Israel. Curiosamente, se supone que eso llevará a una guerra y luego al fin de la humanidad. No sé, siempre me desconcierta por qué se considera algo útil o algo a lo que todos deberíamos aspirar.
pero sí lo hacen. Y luego en el lado demócrata tienes lo que yo llamo los intereses corporativos. Quieren acceso a los mercados extranjeros, pero su idea es que ellos son los rentistas. Ahora lo que quieren incluye a las compañías farmacéuticas, etc. Dicen, mira, necesitamos dominar estos mercados, asegurarnos de que compren nuestros productos. Pero se basa en que nosotros controlemos la propiedad intelectual y básicamente ellos nos la compran. Así que hay ideas muy diferentes que están en conflicto. Lo único que se pierde aquí son los intereses del pueblo estadounidense. Digo esto en relación con las relaciones entre Estados Unidos y Europa, porque debería darte una idea de que a Estados Unidos no le preocupa en absoluto Europa, al menos en el ámbito administrativo. Si hablas con la gente de la calle, tienen buenos sentimientos hacia los europeos. No sienten ninguna animosidad hacia ellos. Dicen, oh no, son como nosotros, son buena gente. Pero las élites han sido capturadas. Hay intereses especiales implicados y van a luchar con mucha fuerza por lo que consideran los beneficios de un sistema que les permite dominar según sus propias ideas. No sé si llegan a algún tipo de acuerdo entre ellos, pero si son capaces de controlar a la población, creo que en las próximas elecciones vas a ver una reacción fuerte ante eso. Ya se empieza a notar en algunos de los estados profundamente republicanos, como Texas. Red states in Texas, they just returned a Democrat. Acaban de elegir a un candidato demócrata, alguien del lado azul, en una zona que ha estado dominada por los republicanos durante un sinfín de años, muy conservadora. Así que hay un peligro real para ellos. Por otro lado, como ya hemos comentado antes, eso plantea otro espectro. ¿Intentará Donald Trump de nuevo anular las elecciones? En esencia, o bien diciendo que no debería haber elecciones, algo que ya ha dicho un par de veces, aunque no haya tenido repercusión, o, ya sabes, como ha dicho Kristi Noem, que el escuadrón de matones estará presente en todos los colegios electorales, asegurándose de que las personas ilegales, los inmigrantes ilegales, no voten. Bueno, ya sabes, si miras el Instituto Brookings, hicieron un estudio enorme sobre esto. En los últimos 22 años ha habido 47 casos comprobados de personas en situación irregular que intentaron votar en elecciones. La mayoría eran personas con tarjeta de residencia que cometieron errores. Pero mi punto es que esto es una invención creada, como dije, para impulsar la idea de que Estados Unidos debe volver a ser una nación cristiana blanca y para expulsar a todos los que no encajan en ese tipo de parámetros. Lo que a menudo me sorprende, sin embargo, y de nuevo, en el contexto más amplio de la multipolaridad, es que cada vez que intento explicar por qué esto debería aceptarse y reconocerse, en Europa casi se trata como una traición. Porque significa reconocer, ya sabes, en un entorno multipolar, los intereses de otras grandes potencias, ya sea China, Rusia o India. Pero la gente suele no entender que la multipolaridad no es una política, es una distribución real del poder internacional. Los años 90 ya no están aquí. Se han ido. El poder económico, la tecnología, todo eso, incluido el poder militar, ya no está concentrado en Occidente. Así que si quieres traducir esto en política, puedes hacer una de dos cosas. Primero, puedes rechazar la realidad tal como es, que es lo que haces cuando te entregas a ese pensamiento ilusorio, fingiendo que seguimos en los años 90. Esa es la idea de restaurar la unipolaridad, que es de lo que habla Marco Rubio, restaurar nuestros imperios. O en segundo lugar, puedes aceptar la distribución real del poder. Normalmente es entonces cuando las instituciones y las políticas generan estabilidad y paz. Y de hecho, como dije antes, creo que los europeos encontrarán más prosperidad y seguridad al reconocer el mundo tal como es, en lugar de como algunos de sus líderes, que crecieron en el momento unipolar, desearían que fuera. Pero dentro de este marco, ¿cómo ves ahora la posibilidad de que Europa coopere más con China?
Porque parece que durante un tiempo los europeos siguieron la idea estadounidense de aislarse de China para asegurarse de que no se volviera demasiado poderosa. Pero todo lo que eso consiguió fue permitir que China siguiera avanzando, mientras los europeos se volvían excesivamente dependientes de Estados Unidos. ¿Qué posibilidades crees que hay ahora? Además, si observas lo que está ocurriendo en Japón, parece que queremos que nuestros aliados vayan, más o menos, a la guerra con China. Ya sabes, también habría viento a favor de eso. No es que eso fuera en absoluto una buena idea, pero da la impresión de que muchas cosas están yendo en la dirección equivocada en este momento. Bueno, ya sabes, si tuviera que señalar un tema común en todo esto, lo llamaría nostalgia. La idea de que se puede nadar dos veces en el mismo río. No se puede. Sigue fluyendo. Los años 90 se han ido, como señalaste, pero aún hay voces que dicen volvamos al pasado. No funciona. En cuanto a Europa y China, la relación va a continuar simplemente porque Estados Unidos no es fiable. Necesitan comercio y crecimiento. Necesitan reajustarse, especialmente su estructura energética, que ahora está en una situación en la que literalmente pagan 3 veces más por la energía que en Estados Unidos, mientras que China paga aproximadamente un tercio menos, o incluso he oído que hasta un 25%. La energía es absolutamente esencial para nuestra sociedad moderna. Es uno de los principales insumos para cualquier tipo de producción. La necesitas para la logística, la necesitas para la era digital. Y en Estados Unidos se puede ver que están teniendo problemas para equilibrar este enorme aumento en las necesidades energéticas de todas esas granjas de servidores. Pero estas granjas de servidores, como hemos comentado en el pasado, plantean una verdadera cuestión: si hay o no una burbuja implicada. Hay granjas de servidores que dicen que van a recibir grandes pedidos de los grupos de IA que están encargando muchos chips y todos están invirtiendo unos en otros. Lo único que falta es una fuente de ingresos que justifique la asombrosa cantidad de inversión de la que hemos hablado antes. Y Nvidia, con una valoración de $5 billones, ha bajado un poco, pero el hecho es, ¿cómo puede una sola empresa que fabrica chips valer más que el PIB total de Alemania? Eso no parece correcto. Así que, en cuanto a Europa y China de cara al futuro, la palabra clave es transaccional. Siguen creyendo que China es, de algún modo, una amenaza. Han asumido esta idea de que China es un actor maligno. Primero, das Chumal lal essen reis agudurdaring uding. Y for, it's a mantra sekhols. No kabitanales ni zugointuls. Es un peor nutenu exido. Et retains it through food reasons that you. Disproving the end of history. Sé que Fukuyama ya no defiende las mismas ideas que expuso en su libro original. Por desgracia, gran parte del mundo, y muchos de los élites, todavía sí. Piensan, sí, solo hay una manera de gobernar el mundo, y la hemos creado nosotros, y cualquier resistencia a eso es pura maldad. Lo estás rechazando. Y eso se basaba en la idea de que todo lo demás es un fracaso. El hecho de que China haya tenido éxito es algo realmente difícil de aceptar para ellos. Así que como resultado, redoblan sus esfuerzos. Acusan a China de todo, desde matar a su propia gente en Xinjiang hasta reprimir a todo el mundo. Pero lo único que hay que hacer es venir a China y ver la situación real por uno mismo. Y entiendes que todo esto no es más que una exageración, impulsada por el miedo a que lo que hemos hecho y las cosas terribles que hemos hecho para alcanzar esta idea de un mundo unipolar y una ideología unipolar fuera cierto. Todas las personas que murieron en las innumerables operaciones de cambio de régimen, las personas que asesinamos, las guerras que iniciamos, en realidad no estaban justificadas. No estábamos en una cruzada sagrada para mejorar el mundo. Simplemente de forma descarada, estábamos promoviendo nuestro propio beneficio. Y para mucha gente en Washington, esto es muy difícil de aceptar.
En Europa varía, pero en los niveles más altos, como señalaste, estas personas aún creen en ese tipo de superioridad de un sistema que en esencia ha desaparecido. Quiero decir, lo multipolar no es solo una etiqueta que se le pone a algo. O está ahí o no lo está, y podemos ver claramente que sí lo está, y que Estados Unidos está reaccionando ante ello. ¿Por qué si no tendrían los aranceles más altos sobre qué países? Todos los miembros de los BRICS. Quiero decir, ¿por qué? Porque representa una amenaza real para la economía estadounidense. Ahora bien, quiero dejar claro que lo que está haciendo Rubio no tiene que ver con resucitar la unipolaridad que conocimos tras la caída del muro. En aquel entonces, al menos existía el pretexto de que íbamos a utilizar las instituciones y las leyes internacionales para promover nuestra ideología. Él simplemente está diciendo, nada de eso. No vamos a fingir que hacemos el bien. No vamos a ayudar a la gente. Estamos saliendo de toda organización que no sirva a nuestros intereses. Si tenemos que abandonar 60 agencias de la ONU, todo desde el clima hasta el comercio, si tenemos que negar que el cambio climático existe, lo haremos, porque nuestro único objetivo es promover nuestros propios intereses. Hacer que América vuelva a ser grande a costa de todos los demás. No tenemos ninguna responsabilidad por lo que ocurra después. Así que es una especie de agresión descarada. Hay quienes argumentan que, bueno, no ha cambiado nada, salvo que lo han admitido. Pero eso marca una gran diferencia. Y para Europa se ha convertido en una crisis existencial. Esta ideología en la que creyeron, con la que colaboraron en las guerras de Irak, Afganistán y todos esos lugares. Y ahora descubren que todo fue solo una mentira, y que el resto del mundo los va a ver a través del prisma de la gran potencia, su aliado, su alma gemela. Y eso es muy difícil. Así que China se convierte en la alternativa. Pero ya sabes, a menudo oigo a la gente decir, oh, China contra Estados Unidos. No creo que el cambio sea de encendido o apagado. Estados Unidos representa bueno a Estados Unidos. No le importan los vecinos, los amigos, los aliados, lo que sea. Pero China es un poco diferente. Están impulsando este tipo de orden global. Las iniciativas de seguridad, desarrollo, civilización y gobernanza global. Estos 4 pilares de lo que consideran la base de un mundo ordenado y multipolar, con lo que no necesariamente estamos de acuerdo. No tenemos que estar de acuerdo en la ideología. No tenemos que estar de acuerdo en cómo se gobiernan los países. Pero cada país debe ser respetado como una nación soberana. Cada país debe tener su propio camino de desarrollo, elegido por sí mismo, no impuesto por otros. Y debe ser seguro, y la seguridad de un país no puede depender de la inseguridad de los demás. Y por último, tiene que haber una estructura. Idealmente sería la ONU, pero se puede ver una fractura allí. Así que dicen que tiene que haber una forma de dialogar para resolver nuestras diferencias. Usar el consenso y la cooperación para encontrar las respuestas a las fricciones que inevitablemente surgirán. Así que de cara al futuro sí, habrá cooperación, pero no habrá confianza durante mucho tiempo. Europa sigue creyendo que necesita reducir su dependencia de China, sea lo que sea que eso signifique. Pero se puede ver, han dicho de acuerdo, no vamos a permitir la entrada de vehículos eléctricos y vamos a empezar a grabar los paneles solares y todas esas cosas. Bueno, eso no va realmente en interés de Europa. Si tienes que cambiar tu estructura energética y quieres encontrar la forma más barata, y la forma más barata es comprar paneles solares baratos de China, entonces cómpralos. Las cosas cambiarán en 20 años. Habrá otra cosa, probablemente. Quizá la fusión. Pero mientras tanto hay que abordar los problemas que se tienen ahora. Y esto es lo que resulta tan difícil de entender. ¿Por qué Europa no está afrontando los problemas de su gente? ¿Por qué está atascada en estos puntos ideológicos? En la práctica, significa que deben enfrentarse al hecho de que están quedándose atrás respecto al resto del mundo en términos de crecimiento.
¿Oíste algo sobre eso en el foro de seguridad? Quiero decir, la base de la seguridad son los gobiernos estables, personas que creen en el sistema. Y eso no ocurre si solo se logra un crecimiento del 1% y la gente siente que se está quedando atrás. Eso se aplica tanto a Europa como a Estados Unidos. De hecho, se aplica a todo el mundo desarrollado. Mencionaste a Japón. Interesante. Quiero decir, ella tiene una trayectoria en este ámbito y va a hacerlo todo, en todo momento, todo a la vez. Si mira su plan económico, toma ideas de Reagan y de Trump. Pero muchos de los objetivos, como expandir la economía, simplemente no funcionan. ¿Vas a aumentar los salarios? Sí, eso lleva a la inflación, pero no a un poder adquisitivo real. Mientras tanto, tus insumos, sí, ya sabes, devalúas el yen japonés. Oh, eso está muy bien. Vale. Así que tus exportaciones van genial, excepto que Japón depende de materiales y también de bienes intermedios de otros lugares. Y ahora esos son más caros, lo que hace que tus exportaciones finales sean más caras y menos competitivas. Así que no está claro. Quiero decir, creo que para ella y también para Europa hay una tercera vía y no es bilateral. No creo que, dadas sus declaraciones sobre, ya sabes, intervenir en Japón si hay un ataque, desde su perspectiva, se unirían a Estados Unidos para defender Taiwán. Esos comentarios no fueron útiles. Fueron frases improvisadas que quizá reforzaron su apoyo entre los sectores más conservadores en Japón, pero la pusieron en conflicto directo con Pekín. Así que creo que ese tren ya pasó. No va a disculparse directamente porque se ve a sí misma como una especie de Margaret Thatcher. Así que la única manera en que veo que esto funcione es a través de alguna otra entidad en la que puedan cooperar. Y no creo que eso vaya a ser el TCTPP. Es más probable que sea algo destinado a abordar los problemas de Japón, que son la energía, los alimentos y los mercados. Mercados tanto para producir como para vender. La cuestión de los mercados tiene que ver realmente con China. Los dos primeros, alimentos y energía, se refieren a Rusia, así que ya existe un grupo trilateral entre Corea del Sur, Japón y China. Si se añade a Rusia y se utiliza como grupo comercial, esta podría ser una posible vía, o se podría recurrir a otro grupo comercial para intentar construir algún tipo de entendimiento económico sin comprometerse en las cuestiones políticas. No debería decir comprometerse, sino más bien sin tocar esos temas políticos tan delicados que existen en el país. Y creo que lo mismo ocurre con Europa. Dudo que se pueda hacer mucho, pero si Europa se uniera a los BRICS, enviaría un mensaje muy contundente, si se lo permitieran. Que la UE se uniera sería una solución monumental y poco convencional, que enviaría una señal fuerte a Washington y al mismo tiempo abriría una nueva forma de tratar con Rusia y China que vaya más allá de este tipo de relaciones bilaterales, que siempre acaban derivando en política. Así que creo que el camino a seguir para casi todas las preocupaciones fuera de Estados Unidos es recurrir a otros enfoques, irónicamente multilaterales, que eliminen este tipo de cuestiones políticas. Creo que es un buen punto. Ya sabes, eso de no bañarse dos veces en el mismo río. Creo que la razón por la que todos los europeos están tan empeñados en seguir viviendo en los años 90 es porque, como dijiste, la idea de Fukuyama, la forma en que se vendió como la nueva verdad universal en todo Occidente, era que el poder y la hegemonía de Occidente en los 90 debían ser benignos. Se suponía que debían construir la paz. Es varumiju ein siege multiple trilitnali. Legamo naderhauti satuf bert stream manifested through to itis nitrogens and leas norms democras. Y siempre fui crítico con ellos simplemente porque cuando vinculas los valores y este orden pacífico a una sola entidad de poder, el dominio perdurable de Occidente, que no puede perdurar,
creas una forma de radicalismo, de superioridad, que se erige en defensora de esos valores benignos y maravillosos de la democracia, la libertad, las instituciones y la ley. Para que esos valores sobrevivan, Occidente tiene que dominar, aunque no pueda hacerlo. Así que, una vez que surgen rivales como China, no puede haber acomodo, no puede haber compromiso. Los rivales deben ser doblegados, no solo porque amenazan nuestro poder, sino porque amenazan toda la utopía que afirmamos estar construyendo. De este modo, se genera exactamente lo contrario de lo que debería. Pero ya sabes, dejando eso a un lado, quizá me equivoque. Al menos en los años 90, las intenciones parecían estar ahí, al menos por la forma en que se presentaba como algo benigno. Esa era la ideología de esta paz liberal. Pero como has dicho, eso ni siquiera es lo que los estadounidenses están promoviendo ahora. Ahora dicen que tenemos que quemar el mundo, básicamente. Todas las normas, las instituciones, todo tiene que desaparecer porque Estados Unidos ya no puede competir. Esto se percibe, esencialmente, como una forma de gestionar el declive de Estados Unidos y el declive de la civilización occidental. Así que ahora, el hegemón y los valores que se suponía debía construir están en conflicto. Tenemos que salvar al hegemón, pero al mismo tiempo destruir el mundo que se suponía debía construir. Es algo muy, muy distinto. Así que la idea de que vamos a volver a los años 90 no es lo que se está vendiendo aquí. No está sobre la mesa. Esto es, como dijo Rubio, tenemos que recuperar nuestros imperios, más o menos. Es algo muy diferente. Pero creo que al menos los estadounidenses están vendiendo esta guerra contra China de una manera inteligente. Dicen que China está ayudando a Rusia y por lo tanto también tenemos que derribar a los chinos. Creo que es una buena forma de venderlo desde el punto de vista estadounidense. Porque si escuchas a los europeos en Múnich, solo tienen una idea en la cabeza: tenemos que derrotar a Rusia. Es decir, si escuchas cada discurso, eso es todo. Nada de paz, nada de compromiso, nada de acuerdo, nada de reconocimiento de preocupaciones mutuas de seguridad. Tenemos que derrotar a la mayor potencia nuclear del mundo. Y si China está ayudando, entonces, bueno, quizá China también sea un enemigo. Por supuesto, eso limita lo que China puede hacer. Si corta a Rusia, sería la siguiente en la lista. Quedaría gravemente debilitada. Así que nada de esto tiene ningún sentido. No es que los chinos lo estén considerando, pero si uno se aleja un poco de esta retórica de democracias liberales frente a autoritarios, me resulta muy extraño ver por qué están aceptando eso. Como dijiste, si existe una alternativa como los BRICS, los europeos podrían unirse. De nuevo, no es un sistema de alianzas, solo una forma diferente de enfocar las cosas y reorganizar el mundo. En fin, no estoy seguro de si tienes algún pensamiento final antes de que terminemos. Sí, este va a ser un año muy revelador por las elecciones de mitad de mandato y por lo que haga Donald Trump al respecto. Espero que Donald Trump sea la gota que colme el vaso en Estados Unidos. Siempre cambiamos solo después de haber hecho todo lo posible por no hacerlo, o de haber hecho todo mal. Creo que Donald Trump está ahí. Quiero decir, si empiezas a mirar su administración, vas a ver muchos cambios mientras intenta jugar al juego del aprendiz en Washington. Ya sabes, temporada 2, y empieza a deshacerse de personas como Kristi Noem, su fiscal general, y otros que le resultan incómodos. Pero eso no va a cambiar la trayectoria. El pueblo estadounidense votará con el bolsillo, y va a ser un año muy, muy movido. La otra cosa es que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. No creo que estés equivocado en absoluto en estos temas. Es desconcertante que pueda haber tanta gente inteligente en esos puestos, y aún así, sus mentes simplemente se bloqueen. Cuando hablas de China, lo único que dicen es, bueno, tienen que apoyarnos en la guerra con Rusia. Pero estás perdiendo esa guerra. No, nunca vamos a perder esa guerra. Estamos decididos. ¿Vas a enviar tropas? No, lucharemos hasta el último ucraniano. No lo sé, no tiene ningún sentido para mí. Tampoco para ti. Obviamente,
Para ellos sí. Creo que es sobre todo ideológico. Y espero que haya un cambio. Ahora se empieza a ver un verdadero cambio de actitud hacia China. A real sea change in attitudes towards China. This is the first time since COVID. Esta es la primera vez desde la COVID, después de la COVID, que se empieza a ver un repunte a medida que la gente viaja a China, lo experimentan. Este programa de exención de visado ha tenido un impacto tremendo. El hecho de que la gente tuviera miedo de que les prohibieran TikTok hizo que se pasaran a algo llamado Xiaohongshu, o pequeño libro rojo, y empezaran realmente a hablar con personas chinas. Y dijeron, esta gente es muy educada, muy amable. Nos están hablando de un país donde se puede pasear a las 4 de la mañana, mujer, hombre o niño, sin miedo a ser atacado, asesinado, violado o robado. Y eso tiene un efecto. La gente empieza a entender que aquellos a quienes Estados Unidos quiere presentar como monstruos no son monstruos. Son simplemente personas corrientes. Tienen un sistema de gobierno diferente. Les funciona, pero no intentan exportarlo. Así que tengo la esperanza de que este año ponga fin a gran parte del bombo que se ha utilizado para alimentar estas divisiones. Y eso vale para ambos lados. Creo que China tiene que aprender más sobre otros países, no solo el idioma y dónde comprar, sino también sobre las culturas y las perspectivas de distintas personas. No significa que tengas que estar de acuerdo. Pero si no entiendo tu punto de vista, simplemente voy a asumir que está equivocado porque no coincide con el mío. Y tenemos demasiado, como señalaste, ocurriendo ahora mismo. No hay una comunicación real, solo gente atrincherándose, volviéndose muy terca y diciendo, tengo razón. Sí. Creo que lo que hace que esto sea problemático para Estados Unidos es que no se trata de la Guerra Fría. Y ya sabes, intentan venderlo como tal. Tampoco es la Segunda Guerra Mundial. Creo que por eso los europeos ni siquiera pueden imaginar la paz, porque están, ya sabes, interpretando la Segunda Guerra Mundial y no pueden dejar que Hitler gane. Por eso la victoria debe alcanzarse a cualquier precio, de lo contrario tenemos que caer. Esa es la lógica. Pero mi punto es que para Estados Unidos tampoco es un mundo bipolar. No es la Guerra Fría, y en ese caso podría ser que un lado es bueno y el otro es malo. Pero en un mundo multipolar todos son malos. Los rusos son malos, los chinos son malos. En realidad no deberíamos confiar en nadie excepto en nosotros mismos. Incluso los indios, ya sabes, ¿por qué no apoyan nuestra política? Así que es muy difícil vender esto. ¿Y quién es el lado bueno? Los estadounidenses, que intentan anexionar nuestro Earth e intensificar nuestra desindustrialización. Quiero decir, hay una especie de, ¿cómo decirlo?, karma en juego. Quiero decir, los europeos recorrieron el mundo básicamente reclamando cosas, diciendo esto es nuestro y colonizando territorios. Ahora, por desgracia para Europa, hay un intento de colonizar partes de Europa. Y de repente es, no puedes hacer eso. No puedes entrar en nuestro territorio. Nosotros hicimos eso en el pasado. Se supone que ahora debemos abstenernos de hacerlo, pero no estamos dispuestos a ser colonizados. Es increíble cómo cambian las perspectivas cuando las tornas se invierten. Sí, totalmente. Gracias como siempre por compartir tus ideas. Siempre es fascinante escucharte hablar. Así que por favor, espero que vuelvas muy pronto. De acuerdo. Y la que la estaba hablando se llama Palantir, y su líder es Peter Thiel.